Estamos justamente con, no sé si es nuestra ponente, la que tenemos en estos momentos, a la psicóloga María del Pilar Dioses. Ella justamente nos va a brindar la conferencia titulado Prevención, Detección y Abordaje de las Dificultades de Aprendizaje. Prevención, detección y abordaje de las dificultades de aprendizaje. Muy bien, la magíster María del Pilar Dioses Chafloque eh, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Fonoaudiología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en dificultades de aprendizajes por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un diplomado en evaluación e intervención en trastornos de la comunicación por la misma casa de estudios, diplomado en autismo y síndrome de Asperger, también igualmente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente está como coordinadora académica de la Escuela de Estudios Superiores del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL, especialista en el área de aprendizaje del Instituto de Diagnóstico del Centro Peruano de Audición, de Lenguaje y Aprendizaje, la formación a nivel de pregrado en psicología y la experiencia en dificultades de desarrollo le ha permitido directamente al profesional coordinar y supervisar la ejecución de las segundas especialidades que se dictan en provincias, en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, como vemos, tiene una larga trayectoria. Damos la bienvenida entonces a la magíster María del Pilar Dioses Chafloc. Adelante, adelante, licenciada. ¿Se encuentra usted en estos momentos? Sí, buenos días. No sé si me logran ubicar y ya me pueden Buenos días. visualizar también. Buenos días Sí, con buenos días. todos. ¿Qué tal? Es un gusto, en realidad, primero agradecer la convocatoria y para mí, desde mi posición del lado educativo, siempre va a ser una buena oportunidad compartir un poco la experiencia, pero sobre todo invitarlos a este maravilloso mundo que es la psicología educativa. No sé que han estado hablando un poquito de la parte clínica, bueno, ahora yo los invito a pasarnos a la otra vereda de psicología educativa, que es un poco la formación a lo que me dedico, esto y que grandes frutos a lo largo de mi vida profesional y personal el hora. Voy a compartirles, de verdad que es un tema bastante amplio, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible para dejar sobre todo información puntual que a ustedes también les sirva, ¿de acuerdo? Permítanme un ratito compartir la Sí, ya puede diapositiva. compartir. Ya puede compartir. Perfecto. ¿Me confirman si lo están visualizando, por favor? Sí, ¿Sí? sí se ¿Todo visualiza. bien? Perfecto. Todo bien. Bueno, sí, el tema que nos trae hoy día es prevención, detección y abordaje de las dificultades de aprendizaje. Primera reflexión para todo, porque creo que en general nosotros tenemos primero que entender la norma para poder entender qué cosa constituye, qué cosa significa una dificultad. En este caso, las primeras reflexiones que nos tenemos que hacer para adentrar al tema es cómo aprende un niño, qué cosa es aprender, existen etapas, cuáles son estas etapas por las que pasa un niño en este proceso de aprendizaje. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? ¿Existe algún tipo de clasificación? ¿Existirá? No lo sé. ¿Cómo se manifiestan estas dificultades? ¿Desde qué edad se manifiestan estas dificultades? ¿Las dificultades del lenguaje afectan o no la lectoescritura? ¿Es la lectoescritura el continuo del lenguaje oral? ¿Cuáles serían los motivos por los que un niño podría venir a evaluación solicitando este tipo de evaluación o una evaluación en dificultades de aprendizaje? En fin, o sea, son demasiadas preguntas tal vez, pero que sí son necesarias para primero activar ciertos conocimientos, ¿de acuerdo? Porque como les digo, si no entendemos primero qué cosa es aprendizaje y qué configura el aprendizaje, no podríamos ciertamente entender qué cosa es una dificultad, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Ya. ¿Qué es el aprendizaje? Una definición genérica es, consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar o construir desde una información que me ha sido dada. Es decir, me dieron una información, pero yo, humano, soy capaz de adquirir, procesar, comprender y finalmente yo misma construir algo en base a eso. ¿De acuerdo? Toda esa construcción de conocimiento me permite, ¿qué cosa? Una adaptación a las exigencias del contexto en el cual me desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, aprendizaje es toda
todo proceso que nosotros o que incorpore cualquier tipo de información y que yo emita un tipo de respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se aprende? Hay posibilidades biológicas del individuo, ¿cierto? Nosotros venimos con una carga ya predispuesta pero también se alimenta del propio entorno, una adecuada estimulación, tanto a nivel de familia como de escuela, por ejemplo. Entonces tenemos claridad en que hay una dimensión cognitiva, social, pero también emocional que podrían permitir o interferir este proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces miren ahí, ya vamos teniendo algunos datos importantes. Para aprender tenemos una base biológica, pero también necesitamos del contexto en el cual nos desarrollamos. Entonces, ¿qué cosa es el proceso de aprendizaje? Como lo había mencionado antes, es conocer, aprender, aplicar, analizar, sintetizar y muchos otros verbos más que se nos podrían venir en este momento a la cabeza, pero ¿para qué? Para poder asimilar información, y no solamente información teórica, sino información de todo tipo, hechos, conceptos, procedimientos, valores, etcétera, 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 que nos permitan, ¿qué cosa? Casualmente construir un conocimiento. Todo esto nos va a permitir adaptarnos tanto a nivel social como cultural, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos claridad en este proceso de aprendizaje. Etapas. Preguntaban un poco en las preguntas, ¿habrán etapas? ¿No habrán etapas? Bueno, esas son ciertas etapas que se van construyendo según consenso de diversos autores, pero también es importante tener claridad en que va de la mano con el desarrollo de procesos cognitivos, el desarrollo de la pauta evolutiva en general del propio niño. En la primera etapa tenemos una etapa que ciertamente es configurada como el nivel inicial, ¿de acuerdo? Pero este nivel inicial que aún hoy en día, a pesar de toda esta pandemia, no se le da la debida atención y no se le da la debida importancia. Esta etapa 1 es la base de todos los futuros aprendizajes que el niño va a adquirir, ¿de acuerdo? Porque aquí se sientan las bases de todo lo que viene, ¿ok? ¿Cuál es lo importante? Es que aquí se desarrollan esas funciones básicas, genéricas. No sé si a ustedes les ha pasado, y he visto muchas familias ahora en esta coyuntura sanitaria, que han prescindido inclusive de enviar a sus niños, o mejor dicho, de matricular, ¿no? En el nivel inicial. Entonces han dicho, no es virtual, no va a aprender, entonces han descontinuado este acceso. ¿Cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto estamos afectando a este niño a la no exposición de aprendizajes básicos? De aquí vamos a hablar un poquito qué es lo que desarrollamos exactamente a nivel de funciones básicas, pero es importantísimo y nosotros mismos entender y hacerle entender a los padres que el nivel inicial es sumamente importante. No es que el niño va a jugar, no es que el niño va a ir a distraerse, no es que el niño va a hacer desarrollo social. Eso es parte de, eso viene con todo el paquete. Pero en realidad lo importante del nivel inicial son el desarrollo de aspectos lingüísticos, el vocabulario, la organización sintáctica, el discurso con mi compañero, seguir instrucciones, la organización en el ambiente, tantísimos otras habilidades, habilidades perceptivas visuales, auditivas, ápticas, estabilidad motora, hablamos de coordinación motora fina, gruesa, este razonamiento matemático, clasificación, seriación, ¿no? Cómo yo ordeno. Todo esto me prepara, que esto que está desarrollado en nivel 3, 4, 5 años, me prepara ¿para qué? Para que el niño cuando llegue a primer grado tenga todo lo necesario, todos estos conocimientos previos, bien, que me permitan rápidamente y sin dificultad poder adquirir el lenguaje lectoescrito, que vendría a ser el aprendizaje formal de la lectura y la escritura, y por ende las matemáticas también. Pero ¿qué pasa con este niño que no tiene una buena base? Entonces en primer grado queremos enseñarle todo, pero no ha tenido una buena escolarización, no ha tenido un buen desempeño, no ha tenido un buen desarrollo, pero por probablemente falta exposición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es nosotros mismos
considerar, si nosotros mismos no le damos la importancia, en realidad todo viene en cadena, ¿no? Todo se va cayendo en cadena. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en la etapa 2? Que ya es el aprendizaje formal, ¿no? De técnicas instrumentales, es decir, aprender formalmente a leer el código escrito, a leer, a escribir y la matemática propiamente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué necesito para aprender a leer y escribir? Principio alfabético, principio del número. Pero María, tú hablabas hace un rato que en inicial, ¿qué es lo que vendría a trabajar? En inicial trabajamos todas estas habilidades necesarias. ¿Para qué? Para que el niño esté preparado para este aprendizaje formal. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, que en inicial trabajo el lenguaje, vocabulario, categorías semánticas, redes semánticas. ¿Para qué? Para que después cuando el niño lea pueda entender eso que está leyendo. María, ¿y el principio alfabético? Bueno, en inicial he trabajado conciencia fonológica, he trabajado discriminación auditiva, he trabajado memoria fonológica, etcétera, 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 que me permite que el niño tenga este conocimiento de sonido para que cuando llegue a un primer grado haga ese match con el sonido, la conciencia del sonido, la representación gráfica, que es la letra, y pueda hacer este principio alfabético que más adelante le va a permitir leer propiamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo va en cadena, ¿de acuerdo? No es que en primer grado recién el niño se enfrenta necesariamente a las letras, no. Todo parte de un conocimiento previo que ha debido ser desarrollado explícitamente, ¿de acuerdo? Ya hacia tercer grado, que estamos hablando chicos en promedio de 8 en general, ¿no? La consolidación de técnicas instrumentales, aprendizaje de contenidos y estrategias. Y por eso ustedes ahora, si hacen la analogía, se van un poco a mirar este desarrollo a nivel académico, van a visualizar qué cosa. Inicial, primer grado, se aprende formalmente a leer y escribir. Segundo grado, el niño tiene que afianzar, consolidar, ¿ok? Y a partir de tercer grado recién empieza toda la carga de contenidos. Inclusive hay colegios que ya comienzan con la polidocencia porque se supone que el niño ya aprendió la parte instrumental, que es leer, escribir y el número propiamente, ¿de acuerdo? Bueno, y acá también es una etapa de sesgo, porque ¿qué nos dicen los manuales diagnósticos? Recién a un niño se le puede diagnosticar, capten la palabra, diagnosticar a partir de tercer grado una dificultad de aprendizaje, porque se supone que antes esté un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Como les decía, primer grado aprende formalmente, segundo grado consolida, ya a partir de tercer grado podríamos estar hablando que existe una dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que prender alarmas que después vamos a retomar esta información, ¿ok? Bueno, sigamos. Ok, entonces, ¿qué es una dificultad de aprendizaje? Es una alteración de uno o más de los procesos psicológicos básicos para la comprensión en el uso del lenguaje escrito u oral que pueda manifestarse una falta de habilidad para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o desempeñar cálculos matemáticos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Una dificultad de aprendizaje per se tiene que ver con los aprendizajes instrumentales. ¿Qué quiere decir? Lectura, escritura, cálculo. ¿De acuerdo? Hacia eso nos vamos a circunscribir. Cualquier otra dificultad son dificultades generales que podrían interferir en el aprendizaje, pero que no constituye una dificultad de aprendizaje como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de las dificultades de aprendizaje tenemos que hay una dificultad general y otra específica. Una general, ¿qué quiere decir o qué significa? Que afecta el desempeño general, global del niño. Es decir, María, sé del caso de un niño que no le va bien, está en tercer grado, lee silabeando, le cuesta escribir, no sabe sumar aún, es disperso. ¿Hay una o todas las áreas están afectadas? Más de una, ¿verdad? Entonces vemos que todo su desempeño en general
se encuentra por debajo de la norma. No es que un aspecto esté bajo, sino que todo su desempeño es plano y está por debajo de lo que espero en función al grado académico en el que se encuentra. Entonces yo empiezo a sospechar y voy a empezar a investigar qué es lo que estaría generando esta dificultad. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos dificultades intrínsecas, por ejemplo. Primero que nada, como psicólogos hay que verificar si hay déficit intelectual o no. Primero que nada, ¿no? Porque hay una estrecha relación. Si el nivel cognitivo es bajo, van a existir dificultades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero si mi nivel intelectual es promedio o alto y no hay una disonancia, ¿no? Este chico tiene un nivel cognitivo alto, pero académicamente no rinde como esperamos, hay una disonancia, algo debe estar pasando. Pero ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿de acuerdo? De aquí lo vamos a ver. Pero cuando estamos hablando dentro del marco general de una dificultad general de aprendizaje, lo primero que tenemos que ver es descartar déficit intelectual y descartar alguna deficiencia sensorial o motora, ¿de acuerdo? Discapacidad visual, auditiva, etcétera, etcétera. Pero también hay causas extrínsecas. ¿Qué quiere decir? Situaciones del entorno, del contexto que pueden generar una dificultad. Por ejemplo, un ambiente familiar inadecuado, alguna desmotivación, dispedagogía, diferencias socioculturales, ¿no? Un niño que vino de otra región del país, de repente no hay una buena concordancia a nivel académico, le va a costar un poco más, probablemente al inicio no le vaya bien, pero esto no es que haya algo específico, sino es del entorno, y conforme el chico vayamos desarrollando ciertas estrategias, va a ir compensando y se va a acomodar al grupo, ¿de acuerdo? Absentismo escolar, es decir, que no acudan, por ejemplo, a estudiar o tengan faltas frecuentes, etcétera. Todo esto puede generar una dificultad de aprendizaje, pero esto no constituye un trastorno, ¿de acuerdo? ¿Qué es una dificultad de aprendizaje o un trastorno? Cuando hay algo específico, cuando hay una causa que proviene del propio individuo, y estamos hablando, ¿qué cosa? De origen neurobiológico, es decir, que hay una disfunción a nivel neurológica que está generando esta dificultad, ¿ok? Hay un delimitado aprendizaje en una materia, es lo que les decía hace un momento, o sea, si el niño está mal en todo, tengo que sospechar de una cosa, ¿ok? Pero solamente es lectura, solamente es escritura o solamente es matemática, o a veces lectura y escritura se da en combinación porque al inicio, en la enseñanza inicial, comparten muchos procesos también. No se solucionan con métodos pedagógicos, no es que yo cambie de sistema académico y ahora le vaya bien, no, requiere de un diagnóstico y de una intervención especializada, ¿de acuerdo? Entonces, hay algo importante entonces, miremos acá. Estábamos hablando de dificultades de aprendizaje que sabemos que es algo que está fuera de la norma. Pero este estar fuera de la norma puede ser algo general, provocado por el entorno, o pueden ser algunos factores intrínsecos, pero que vienen por otra índole, ¿no? Ya hablamos de desmotivación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando deshojamos un poco la margarita? Porque yo siempre, algunas personas de repente ya me han escuchado antes, o las personas que recién me escuchan, siempre hago esta analogía de deshojar la margarita. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, empiezo a descartar posibles situaciones, ¿ok? Descarto que no haya un problema cognitivo, descarto que no haya un problema sensorial, descarto que no sea la familia, descarto que no sea la escuela. Entonces voy descartando posibles situaciones que podrían estar generando esta dificultad. Una vez que he descartado, ¿ok? Me quedo con el núcleo y digo, ok, o sea, no hay nada en el entorno del pequeño que pueda estar generando esta dificultad. Ok, hay que hacer una evaluación específica. Hay que darle el margen o el chance de la terapia especializada para ver si mejora o no mejora. Si mejora, bueno, pudo haber sido que él necesitó otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias, etcétera, etcétera. Pero si esto permanece en el tiempo, ya estoy hablando de una dificultad específica o de un trastorno específico del aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces acá entramos al marco genérico, que es los trastornos del neurodesarrollo, porque el trastorno de aprendizaje está situado dentro de este marco. Para los que manejan el DSM-5, ¿de acuerdo? Dentro de este paraguas de trastornos del neurodesarrollo tenemos el trastorno específico del aprendizaje, así es denominado. Otros
Autores también lo denominan dificultad específica. Perdón. Entonces, ¿qué es el trastorno específico de aprendizaje? Tenemos primero en cuenta algunos criterios que ya los hemos ido mencionando y ahora los vamos a encasillar, ¿de acuerdo? Primero tenemos el criterio de exclusión. Diferenciar las dificultades específicas de otro tipo de dificultades, que era lo que les decía. Primero, descarto y me quedo con lo central. Descarto que haya déficit sensorial, mental, métodos educativos inadecuados, de privación sociocultural, es decir, cualquier cosa del entorno que podría estar generando, ¿de acuerdo? Criterios de discrepancia, que era lo que mencioné hace un ratito, hacer esta relación entre el perfil cognitivo y el rendimiento académico. Primero es ver efectivamente la categoría diagnóstica, pero algo que ya como colegas tenemos que cada vez, y sí, felizmente lo estoy viendo en el tiempo, es que cada vez le estamos prestando mucha mayor atención a este perfil interno cognitivo, porque antiguamente solamente colocaban, inclusive en los informes, veíamos el CI y la categoría, ¿no? O utilizaban pruebas solamente que indicaban CI y categoría. Pero hoy en día vemos lo importante que es ver este perfil interno. Las escalas Wechsler, por ejemplo, nos dan mucha información a ese nivel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo cada una de las escalas y veo cómo está a nivel de comprensión verbal, cómo está a nivel de razonamiento perceptual, cómo está a nivel de velocidad de procesamiento, a memoria de trabajo, inclusive dentro de cada una, inclusive dentro de la parte, por ejemplo, de comprensión verbal, podemos ver el subtest de información donde se encuentra, porque son diferentes tareas, vocabulario, información, comprensión propiamente que mide la parte social. Miren ustedes, o sea, ver este despliegue, ¿ok? De las puntuaciones e inclusive ver, porque a veces comprensión verbal sale muy bajo y razonamiento perceptual bien arriba. ¿Qué quiere decir? La parte lingüística está afectada, pero a veces se solapa con los buenos puntajes a nivel de la parte visoespacial, ¿de acuerdo? Y que a veces podemos no tener una buena precisión de la mirada de este caso. Entonces, ahí es importante no solamente mirar la categoría, como les digo, sino hacer este análisis interno de cada una de las tareas que comprende la evaluación psicológica. ¿Para qué? Casualmente para irlas relacionando con el desempeño académico del niño en cada una de las áreas. Los criterios de especificidad, establecer la dificultad en función al área afectada, ¿no? Y especificar en qué ámbito se produce la dificultad de aprendizaje. Como les decía, pocos son los casos, muy pocos, en los que lectura, escritura y matemática está afectada de manera muy específica, pero aún estando de manera específica afectada, no es que toda la matemática esté mal, no es que todos los aspectos de la lectura estén mal, no, sino que son aspectos muy, muy puntuales que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con especificidad. A ver. Criterios diagnósticos, según el DSM-5, es que la dificultad sea persistente. Es decir, si algún pequeño con dislexia está diagnosticado con dislexia, ¿va a ser disléxico toda su vida? Sí, esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Que voy a mejorar en el tiempo, porque por eso se da la terapia, por eso se hace la intervención. ¿Voy a mejorar? Sí, porque voy a buscar herramientas compensatorias para que el chico supla esa dificultad, pero eso no significa que va a dejar de serlo, ¿de acuerdo? Inclusive hay investigaciones que sustentan, en el caso específico de la dislexia, que el chico mejora su lectura a nivel de precisión, más no de velocidad, porque es clave, ¿no? Es una característica clave del cuadro clínico. Por ejemplo, la edad de aparición se da en la escolaridad temprana, como ya dijimos, según el DSM-5 y otros manuales también marcan el tercer grado porque se asume que en primer grado el niño adquiere, en segundo automatiza y ya en tercer grado se supone que debería ya haber logrado estos aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Esto es un poco la clasificación, ¿de acuerdo? Si ustedes revisan el DSM-5 van a poder encontrar esto, ¿de acuerdo? Y a esto nos referíamos con especificidad. Cuando decimos que un niño tiene dificultades en la lectura, no es que tenga dificultad en toda la lectura, ¿ok? Va a tener en la lectura, pero puede ser una dificultad en esto, en corrección de la lectura de palabras, es decir, una lectura precisa.
puede tener dificultad en la velocidad o fluidez. Es decir, yo leo bien, pero mi fluidez no es la adecuada. Puedo tener dificultades en comprensión. Leo preciso, leo bien, con adecuada fluidez, entonación, prosodia, pero termino el texto y no entendí absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces es específico. María, pero si el niño presenta dificultad a este nivel, es decir, lee mal, puede ser que no comprenda, efectivamente, pero la comprensión es producto de esta mala decodificación. Yo no podría decir que este niño tiene dificultades aquí y aquí. Hasta que yo logre compensar esto, no podría decir que efectivamente está a nivel de comprensión. No sé si me dejo entender. ¿Ok? A nivel de escritura lo mismo. Puede ser que tenga dificultades en escritura, pero ¿en qué específicamente? En la parte ortográfica, en la parte gramatical y signos de puntuación. Un segundo, por favor. A nivel de escritura, ¿qué tenemos, por ejemplo? Puede ser a nivel ortográfico, puede ser a nivel gramatical, sintácticamente hablando, los signos de puntuación también, o puede ser en la propia expresión escrita, que viene a ser la composición, la redacción, si cabe el término. En matemática también. Estoy hablando de problemas de matemática, pero puede ser a nivel de los números, ¿ok? El sentido de número, es decir, el concepto de número, las operaciones propiamente, es decir, los algoritmos para poder realizar suma, resta, multiplicación, división, el cálculo correcto, ¿de acuerdo? Y fluido, porque el cálculo tiene que ser rápido, o a nivel de razonamiento matemático, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con especificidad, ¿ok? Cuando hablamos de un trastorno específico, por ejemplo, yo digo, este niño tiene un trastorno específico de la lectura a nivel de velocidad o fluidez lectora. A eso se refiere con especificidad, ¿de acuerdo? No podríamos decir, o sería muy negligente tal vez decir, este niño tiene un trastorno específico de aprendizaje. Ya, ok, pero ¿qué es trastorno específico de aprendizaje? ¿En qué? ¿Qué es lo que está afectado? ¿De acuerdo? De aquí respondo las preguntas, ahí hacemos un corte, ¿de acuerdo? Lo mismo para escritura, ¿ok? Decimos, tiene un trastorno específico del aprendizaje en la escritura, en la corrección gramatical y de la puntuación. Entonces es específico, ¿de acuerdo? Lo mismo para la matemática. Tiene un trastorno específico del aprendizaje en la matemática a nivel de cálculo correcto. Entonces es como decir, ponemos el nombre y apellido, ¿ok? A eso nos referimos con especificidad en los trastornos. Seguimos. Ay, perdón. ¿Cómo llego a esta especificidad, María? Ok. Hay diversas propuestas en general. Esta es la más conocida, más cercana probablemente, que es una postura a nivel de procesos cognitivos involucrados en la lectura. Entonces estos son términos técnicos, pero en realidad en palabras azules nos va a ayudar un poquito más a qué nos referimos. Cuando hablamos de proceso perceptivo estamos hablando de la letra, en léxico estamos hablando de la palabra, en sintáctico estamos hablando de sintagmas, fluidez y a nivel semántico la comprensión propiamente, ¿ok? Entonces, a nivel de la palabra, y esto sí es algo que ustedes tienen que quedarse, que estamos hablando de las rutas de la lectura, ¿de acuerdo? Ahora, creo que ahí es importante entender este término, porque de ahí se desprende también el término dislexia, ¿de acuerdo? Todos sabemos que hay una alteración, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la dislexia es todo. Estamos hablando que la dislexia se da a este nivel de la palabra, es decir, que el niño no logra decodificar correctamente un estímulo que está mirando. ¿Y por qué no logra decodificar? Porque no logra hacer correctamente esta correspondencia sonido-letra, ¿ok? Veo la palabra mesa, pero no logro asociar correctamente a esta letra que yo estoy mirando, M, no logro asociar correctamente el sonido que le corresponde, que es en la secuencia correspondiente. Entonces altero, entonces puedo confundir, puedo sustituir algún sonido, puedo alterar la secuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes revisan el DSM-5 que teníamos, dificultad en el reconocimiento de las palabras escritas, inclusive tienen ahí un asterisco en el DSM-5 que les dice que se podría utilizar para el término dislexia, ¿no? Porque ya no se utiliza el término dislexia como tal a nivel del DSM-5. En otros
clasificaciones si lo venimos entendiendo claramente, ¿no? Yo creo que acá, más allá de los términos, es entender hacia dónde está la dificultad. Si miramos el DSM-5 y miramos que dice dificultad o trastorno específico del aprendizaje en la lectura en el reconocimiento de las palabras escritas, probablemente estamos hablando de una dislexia, ¿de acuerdo? En otros manuales, en otros autores, vamos a encontrar el término dislexia como tal y nos vamos a referir exactamente a esto. ¿A dificultades en la lectura? No, a dificultades en el reconocimiento de la palabra, ¿ok? Acá está. En la escritura también tenemos otra distribución, la parte grafomotriz, por ejemplo, ¿no? La léxica ortográfica, que tiene que ver solamente con la ortografía, y la composición, que viene a ser ya la producción propiamente o la redacción, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces? El DSM-5 que nos dice esta distribución: corrección ortográfica, gramatical y escrita. Si hacemos la relación con lo visto anteriormente, estamos hablando de estos dos procesos: léxico ortográfico con composición. La parte grafomotriz hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de chicos que tienen dificultades en trastorno específico de la escritura, muchas veces, y hay harta correlación con los trastornos motores, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que también forma parte del paraguas grande de trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? A nivel de matemáticas tenemos varios aspectos: numeración, operaciones matemáticas, cálculo, resolución de problemas matemáticos. ¿Qué nos dice el DSM-5? Por ejemplo, esto: sentido de los números, que es la numeración propiamente, la memorización de operaciones aritméticas, que es los algoritmos, el cálculo correcto y fluido, y el razonamiento matemático correcto, ¿de acuerdo? Y ahí están todos si lo queremos desmenuzar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se refieran, hay un trastorno específico en las matemáticas, no va a ser en todo. Tienen que identificar en qué aspecto de la matemática es donde está, ¿de acuerdo? Ok, entonces, algo un poco para ir recapitulando. Las dificultades específicas de aprendizaje solo pueden ser detectadas a partir del tercer grado de primaria. ¿Qué dicen ustedes después de haber escuchado todo este recuento? Sí, no, tal vez. Hay una palabra que es importante: detección y diagnóstico, ¿ok? Creo que eso es la palabra clave, ¿ok? Detectada puede ser desde inicial, ¿ok? Diagnosticada, según los manuales que ya les acabo de mencionar, marca a partir de tercer grado. Pero como detección, sí podemos detectarlas desde edades muy tempranas, muy tempranas. Por ejemplo, tengo un niño de 4 años, le cuesta mucho, tiene problemas de vocabulario, trabajamos con conciencia fonológica y no guarda los elementos, ¿no? Uno le dice, ¿qué es conciencia fonológica? Es la capacidad para poder manejar, manipular los segmentos de la palabra escuchada. El niño no está mirando nada, hablada. Paloma, ¿cuántas sílabas tiene? Paloma, 3. Si a paloma le quito pa, ¿qué me queda? Loma. Si a loma le aumento al final, ¿qué tengo? Lomas. Esta capacidad auditiva, ¿de acuerdo? Fonológica que tiene el niño, eso se llama conciencia fonológica. Y todo esto favorece para este manejo auditivo de los sonidos, que cuando les mencioné hace un momento, ya enfrenta hacia kinder más o menos las letras, ¿no? Algunas letras. Primer grado ya se enfrenta al alfabeto, pero ya empieza esta asociación sonido-letra. Pero si yo no manejo esto de manera auditiva, voy a tener muchas complicaciones para hacer el match, ¿ok? Entonces, si un niño de 4 años no maneja, no segmenta, le digo cuál es el primer sonido, no lo identifica, le digo la secuencia, ¿no? Si te digo si te digo a, si te digo si te digo o, que formo mano, no guarda, María se pierde, ya tengo que prender mis alarmas. Algo está pasando con este niño. No tengo que esperar a primer grado para garantizar que efectivamente no logró la lectura, en segundo grado para ver que sí, pues efectivamente le sigue costando, y en tercer grado tiene una dificultad. Miren cuánto tiempo perdí. 4 años, y ahora en tercer grado ya tiene probablemente 7 años. ¿Cuánto tiempo he perdido de poder ir trabajando con este pequeño? Entonces, ya existen muchas investigaciones de ciertos predictores y facilitadores fonológicos en general que pueden detectarnos, que pueden darnos luces de qué cosa, o sea, a nivel de inicial, el niño tiene que lograr
para garantizar una adecuada alfabetización, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta sería no, ¿de acuerdo? Puede ser desde edades muy, muy tempranas. Entonces, acá tenemos aprendizaje inicial de la lectoescritura, tenemos predictores y tenemos facilitadores. A nivel de predictores, como les mencioné, tenemos la conciencia fonológica, tenemos la memoria fonológica, tanto a nivel de números, porque son elementos que está guardando, o que el niño repita serie de palabras, que el niño repita oraciones. ¿Cuánta información ahí tenemos? ¿De acuerdo? Niños que le das una frase que tiene que repetir y ya va perdiendo elementos, ¿ok? El conocimiento alfabético per se, y la velocidad de denominación. ¿Y esa velocidad de denominación a qué se refiere? Probablemente no la hayan escuchado antes. Es la capacidad que tiene el niño para poder decodificar, no quiero utilizar el término leer, pero decodificar elementos. Es decir, yo le puedo dar una cartilla con ciertos dibujos que se van repitiendo, ¿de acuerdo? Entonces lo que el niño tiene que hacer es nombrar esos elementos que está viendo en la cartilla. Por ejemplo, perro, gato, paloma, gato, de acuerdo al orden que lo va mirando y conforme a la lectura, o sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿De qué nos garantiza esto? Dos cosas. Por un lado, rápidamente acceder al nombre del elemento que estoy viendo, pero también por otro lado a este acceso de organizar en mi cabeza rápidamente, porque ¿qué pasa cuando el niño nombra? Cuando el niño ve el dibujo y dice león. Eso es lo que estamos oyendo, león, pero en realidad en mi cabeza he configurado león, otra parte de mi cabeza ha buscado el significado tal cual y otra parte de mi cabeza se está ocupando de recordar y poder producir los sonidos en el orden correcto y no decir leno, sino león, ¿de acuerdo? Pero todo eso se da de manera simultánea en mi cabeza. Para eso se evalúa la velocidad de denominación, que más adelante en realidad es lo que el niño vamos a necesitar en el niño cuando le pedimos que lea de manera fluida, por ejemplo. Aquí hay algo importante, el conocimiento fonológico, que viene a ser conciencia fonológica, y el conocimiento alfabético, los dos predicen la precisión en la lectura y escritura. Y la velocidad de denominación predice lo que es básicamente la fluidez, ¿de acuerdo? Y en edades tempranas justamente se trabaja eso y se interviene a ese nivel. ¿Cuáles son los facilitadores? Es decir, no es que determinan, pero ayudan en todo este proceso las habilidades lingüísticas. El lenguaje oral es la base del lenguaje escrito y en eso no nos vamos a cansar de decirlo. Un chico que tiene muchas dificultades de lenguaje en edades tempranas es muy probable que le cueste la alfabetización y hay que prestarle atención, mucho mayor atención inclusive. Y los procesos cognitivos en general, que son la atención, la percepción y la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, acá un poquito de los indicadores tempranos. Perdón. Por ejemplo, en edades tempranas por ahí se deben estar preguntando, María, pero en 3, 4, 5 años, sí, se puede detectar. Conciencia fonológica se trabaja desde los 3 años, ¿ok? Inclusive la conciencia léxica, es decir, yo le digo, la pelota es roja. ¿Cuántas palabras hay? La pelota es roja. A nivel de 4 años trabajo la conciencia silábica, es decir, cuántas sílabas tiene la palabra, pero no solamente es cuántas sílabas, sino tareas de análisis, de síntesis, es decir, cuál es la primera sílaba, cuál es la segunda, cuál es la última, si le quito esta que me queda, si le pongo, o sea, toda esta manipulación auditiva. Y a nivel de 5 años ya trabajamos a nivel de conciencia fonémica, es decir, los sonidos que comprenden la palabra, pero aquí en ningún momento el niño está viendo la palabra escrita, todo es auditivo, ¿ok? Si yo le digo, por ejemplo, a ver, dime la secuencia de sonidos de la palabra palta, y el niño me dice p, l, a, t, a. ¿Dijo palta o fue plata? ¿Se dan cuenta? Y de enseñarle inclusive al niño, porque si me equivoco en esta secuencia de sonidos, ya puede configurar otra palabra y el niño tiene que ser consciente de eso. Pero en ningún momento, como les digo, está viendo la letra per se. Estamos trabajando a nivel de sonido, ¿ok? La discriminación auditiva, elefante, elegante, ¿suenan igual? ¿Suenan diferentes? No, María, acá es elefante, elegante. Ok, son diferentes. ¿Se dan cuenta? Pares mínimos. Que el niño aprenda a discriminar. La memoria, seguir instrucciones,
¿ok? Repetición de serie de palabras, este famoso juego ritmo-agogó que ayuda tantísimo a nivel de vocabulario, pero también a nivel de recuerdo. Y la velocidad de nominación, que es lo que hace un momento les dije, ¿no? Que es esta cartilla para que el niño pueda nominar los elementos en una adecuada secuencia y en un determinado tiempo también. María, ¿y eso se trabaja de pequeños? Claro que sí. Y se puede ir trabajando y se puede ir integrando con las propias capacidades que se trabajan a nivel de inicial. Si en 3 años yo trabajo colores y he trabajado solamente 3 colores, rojo, amarillo y azul, mi cartilla será solamente colores y lo que quiero es que el niño nombre los elementos que está mirando, nada más. Y así se va subiendo en complejidad de acuerdo a lo que la maestra está trabajando también en aula. ¿Ok? Sigamos. Un casito solamente un poco para cerrar esta parte y ya acercarnos un poco hacia el final porque esto es un montón, pero he tratado de traerlo lo preciso y lo que quiero que ustedes se queden. Este casito que es un poco lo que les mencionaba. No está logrando la alfabetización, es un niño de primer grado, tiene 7 años, un mes, no está logrando la alfabetización, reconoce las vocales pero no las consonantes. Los padres han sido citados varias veces en el colegio cuando estaba en nido porque les preocupaba el lenguaje del niño. Modifica algunas palabras, por ejemplo dice saca por casaca, no pronuncia la R, se olvida las palabras que quiere decir o dice algo parecido, ahí se me dio una O, es un niño un poco inquieto, imaginativo, sus compañeros lo buscan para jugar. Ok, entonces miren ustedes, no está logrando la alfabetización, es como que la punta del iceberg, ¿no? Lo visible, pero que miremos debajo del agua, ¿qué hay? Ok, los padres fueron citados varias veces en el colegio, ¿qué quiere decir? Que ya el lenguaje del niño estaba correcto o habían algunas cosas que no estaban dentro de la norma. Ya nos está dando luces. Este chico ha presentado dificultades de lenguaje. ¿Qué nos dice además? Se confunde y en lugar de decir a nivel oral sasaca por casaca, está, ¿qué cosa? Reproduciendo un sonido que no corresponde y una alteración fonológica. Además hay una alteración fonética de producción porque no produce correctamente la R y ya tiene 7 años. 7 años es el margen, ojo que hay también otro dato importante, un asterisco, porque a veces dicen 3 años, María tiene problemas de habla porque no produce la R. No, esa es parte del desarrollo evolutivo, ¿de acuerdo? La R se puede esperar hasta los 7 años, pero ya este niño tiene 7 años 1, no es que tiene que ser exacto, pero ya estaba en el margen, o sea, ya sobrepasó el margen, ¿ok? Hay que prestarle atención. Se olvida las palabras que quiere decir. Probablemente hay un error, una falla a nivel de vocabulario, ¿ok? Yo sé cómo se llama esto, pero no me acuerdo y le digo vaso. ¿Es correcto que el niño diga vaso a esto? No, esto es taza. Y un niño de 7 años ya debería saber las etiquetas de cada elemento. No podría estar produciendo errores de ese tipo, ¿de acuerdo? Niño inquieto, y ahí me voy a detener porque el 80% de los niños que vienen a evaluación, el motivo de consulta es problemas de atención, se distrae, es inquieto. Y de ese 100% que se evalúa, en realidad, probablemente el 20-25 realmente tenga un problema de atención. Todos los demás es un problema de esta naturaleza, es un problema de aprendizaje. El niño no conecta con la profesora porque está en otro ritmo. Me perdí, no conozco las letras, ya todos están, separa, segmenta y el niño, entre que escuchó el elemento, no sé qué, me disperso y cualquier otro elemento que está a mi alrededor va a ser mucho más llamativo y va a captar mi atención porque ya me perdí, ¿ok? Y por más que intente seguir a la profesora, estoy en otra, porque no tengo los recursos. Lo mismo a nivel de primer grado, todos están leyendo y yo no puedo, ya me perdí. Lo mismo segundo, tercer, quinto grado de primaria. Todos están siguiendo a la profesora y yo me quedé recién. Y es más, si tengo problemas de vocabulario, me dicen el átomo. Ni siquiera puedo hacerme una representación mental del átomo porque es un concepto abstracto. Entonces ya me distraje. ¿Se dan cuenta? Entonces lo visible para la profesora es, está desatento. Muchas veces no es un tema de desatención. Es todos estos problemas de aprendizaje que no le permiten conectar y seguir el ritmo de la clase como todos sus compañeros. Entonces, volviendo al caso. Otro paréntesis, perdónenme, otro paréntesis es lenguaje y habla. Creo que es otro concepto que nosotros tenemos que tener claridad. El lenguaje, como el aprendizaje, es un proceso cognitivo y es un proceso cognitivo complejo, que ameritaría una charla como esta probablemente
No, mucho más, porque es mucho más amplio inclusive. El habla solamente es la parte articulatoria, motora, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen que hay un problema de producción de la R, no es un problema de lenguaje, es un problema de habla, ¿ok? Cuando escuchen que el niño cecea, es decir, se le escape el aire en la S, por ejemplo, no es un problema de lenguaje, es un problema motor, que hay que ubicar, hay que reubicar la posición de la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener claridad, ¿ok? Entre lo que es un problema de habla y lo que es un problema de lenguaje. Cierro paréntesis y regresamos al caso. Entonces, ¿qué pasa aquí? 7 años. Ay, María, entonces, ¿tiene problemas de aprendizaje o no? Sí, ¿de acuerdo? Tiene problemas de aprendizaje, pero ya tenemos ahí varios indicadores de los predictores. No tenemos que esperar hasta el tercer grado. Ya tenemos ahí claridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una evaluación específica de aprendizaje para ver exactamente dónde están las fallas y dónde debemos intervenir de manera temprana para no esperar que este niño evidentemente fracase. ¿De acuerdo? Seguimos. Perfecto, Sí. Magíster. Vamos a tener algunas preguntas de repente en estos 10 Ya minutitos. termino, sí, ya termino con esta, creo que es la penúltima esta, Ok, ¿sí? Dame perfecto. un segundo, gracias. Perfecto. ¿Cuál es la reflexión? Conocer la secuencia del desarrollo de las habilidades básicas, importante, ¿de acuerdo? Eso nos va a llevar a saber que efectivamente podemos detectar desde edades muy tempranas. Identificar qué niños representan o presentan algún tipo de retraso para poder intervenir tempranamente y no tener que esperar que este niño fracase. ¿Qué indagar? Como lo había mencionado, predictores facilitadores. Y para todo eso existen pruebas, efectivamente, existen pruebas y pruebas van a encontrar infinidad. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque pruebas existen en el mercado muchas, pero hay que tener cuidado. Primero revisar el marco teórico de la prueba. Hay pruebas confiables, hay pruebas no tanto, pero sobre todo también conocer nosotras mismas el marco teórico genérico y el marco del desarrollo evolutivo del niño. ¿Qué esperar para este niño también? Como les digo, pruebas existen un montón, ¿ok? Los mitos, solamente las dificultades específicas de aprendizaje son temporales y no se detectan hasta el primer grado de primaria cuando aprenden a leer, escribir y hacer el cálculo formalmente, ya dijimos que no. Las dificultades específicas de aprendizaje no son temporales, son de por vida. Así como un niño que tiene TDAH lo tiene toda la vida, es su sello, ¿ok? Existe la intervención para compensar el déficit, pero no es que deje de tenerlo. ¿Recién se detectan en primer grado? No. Sabemos que en edades tempranas, pero que sí se diagnostica un poco más tarde, que es hacia tercer grado. ¿De acuerdo? No te preocupes, tu hijo no le va bien inicial, es pequeño todavía. Falso. En inicial es la etapa más importante. ¿De acuerdo? Cosas puntuales solamente, que es un trastorno neurológico del desarrollo, hay que tener claridad en eso y por eso es persistente en el tiempo. Es un desafío para toda la vida, tiene mucha comorbilidad con el déficit de atención, difieren las etapas de desarrollo, definitivamente la complejidad del trastorno va a depender de la etapa de desarrollo en que nos encontremos, genera habilidades socioemocionales también, dificultades socioemocionales y hay distintos grados, va a depender de la evidencia que tengamos del caso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, creo que estaba casi exacta, porque Muchas gracias. es complicado a veces tratar de sesgar todo. Vi algunas preguntas en el chat, vi una sobre TDAH que me Esa, interesa. perfecto, Sí, Magíster. ¿Sí? gracias. La mayoría de las madres de familia dicen que su niño tiene TDAH, pero no tienen evaluación de neuropediatría. Ahí me voy a detener. Y no es que quiera competir con los neuropediatras. Creo que cada uno, cada especialista, desde su posición aporta. Tenemos eh, el concepto inadecuado que el TDAH lo diagnostica el neurólogo. Y hoy en día, con toda la formación y con toda la investigación que viene habiendo a nivel mundial, sabemos que el niño, así como tiene muchas aristas, también el diagnóstico tiene que ser dado por un equipo de especialistas, ¿de acuerdo? Porque el TDAH se sabe que es una alteración de las funciones ejecutivas, ¿ok? Para poder diagnosticar participan psicólogos, neurólogos, especialistas de aprendizaje, porque es finalmente donde se ve, donde se visualiza, donde se aterriza la dificultad. ¿Qué tanto esta condición de desatención, qué tanto esta condición de impulsividad o de hiperactividad está afectando en otros entornos de su vida? Porque casualmente ese es uno de los criterios también, ¿no? ¿Qué tanto esta disfunción está afectando mi desarrollo socioemocional, cultural, etcétera, y académico? ¿Ok?
Entonces creo que ahí no es el neurólogo quien únicamente tiene la palabra para el diagnóstico, sino un equipo multidisciplinario. Creo que, espérenme, voy a quitar los participantes y acá está. ¿Qué tiene que saber un niño de 4 años? Ay, es una pregunta compleja porque tiene que manejar mucho, pero creo que importante las 4 habilidades que mencionábamos. La parte de lenguaje, la parte de coordinación motora fina y gruesa, la parte de razonamiento perceptivo y la parte de razonamiento genérico, que es clasificación, seriación, esto que me va a permitir después adentrarme al concepto de número propiamente. ¿Cuál es su opinión respecto a los colegios de secundaria de metodología de enseñanza acelerada que son... No puedo emitir una opinión, un juicio, y menos en una ponencia de esta naturaleza, pero yo creo que hay algo importante que no podemos perder de vista, que es la pauta de desarrollo evolutivo. Por ahí había, creo, una pregunta también sobre enseñar a leer en inicial. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros no somos respetuosos del patrón de desarrollo evolutivo, en realidad estamos yendo por mal camino, ¿no? Un niño no va a ser más o menos inteligente si aprende o no aprende en inicial a leer o escribir. Y en realidad ese no es ni siquiera un indicador de inteligencia. Que el niño aprenda a leer en 5 años no lo hace más ni menos inteligente. Tuvo más habilidad probablemente. Lo que sí, y está comprobado en diferentes investigaciones, que hay una relación con la parte de inteligencia, es el nivel de lenguaje. A mayor nivel de lenguaje, sí hay una relación con nivel de inteligencia. Y lenguaje no es solamente vocabulario. Lenguaje, relaciones semánticas, organización sintáctica, el discurso, la parte pragmática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de aprendizaje, no. Y no forcemos a los chicos, en realidad, porque lo que más bien generamos son vicios. Y una cosa mal aprendida es mucho más complicado. Es más fácil intervenir algo remedial, es decir, a la estrategia, a la dificultad que el niño necesita, que quitar para volver a enseñar. Es mucho más complicado. Creo que sí. El TDAH medicado, en realidad eso es una competencia neurológica. Sabemos que nosotros no podemos desde nuestra postura de psicólogos intervenir a ese nivel, ¿no? de medicación, pero sí podemos trabajar a nivel de funciones ejecutivas, que como les digo, las últimas investigaciones van dirigidas a eso. En la intervención para el TDAH es a nivel de funciones ejecutivas, la anticipación, la planificación, ¿no? La flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si pasamos la etapa inicial y ya sabemos que habían vacíos, ni modo, creo que empieza a trabajar a llenar los huecos, ¿no? Porque es lo que le decimos a los papás. Ok, tengo un niño de primer grado, ya no puedo volver el tiempo. Pero lo que sí sé es cómo está ahorita y cómo empiezo a completar estos vacíos que en el tiempo se van haciendo. Porque cuando el niño está en 3 años, puede que no haya cumplido algunas cosas, que es lo que nos va a pasar ahorita por la pandemia, ¿no? O sea, hay vacíos. El niño ha pasado 4 años, siguen habiendo, y estos vacíos, estas brechas se van ampliando. El próximo año probablemente este chico que hizo 4 y 5 años virtual, o que no lo hizo también, va a empezar primer grado. Miren cuántos vacíos va a tener este pequeño. Probablemente le va a costar, sí, pero ya no podemos retroceder en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es empezar a llenar esos vacíos que se pueden haber generado para, en la medida de lo posible, poder compensar estas dificultades. ¿Qué debería tener una evaluación de aprendizaje? Es amplio, pero por lo menos los procesos instrumentales, lectura, escritura, cálculo, y los procesos transversales, que vendría a ser atención y memoria, para poder descartar que efectivamente no hay una alteración a este nivel que también podría estar interfiriendo. Perfecto. Ya está, creo. Perfecto. Muchas Sí, gracias. gracias más bien por su participación. Denos sus contactos ahí por el chat, su número celular, de repente un correo electrónico, ya, para que todos los ponentes que aún todavía, sé que hay muchas preguntas que quizás quisieran tener, entonces le puedan realizar internamente a usted. Aquí está proyectando su diploma, un certificado dirigido a María de Pilar Roses por su participación, excelente ponencia en este tercer Congreso Regional de Psicología, aportes de la psicología de crisis global actual. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Gracias. Estaremos invitándole, en todo caso, también las conferencias gratuitas que tenemos a través de nuestra red, plataforma de Facebook, del CDR1 Lima y Callao. Así que la van a poder escuchar a ella, como también al anterior ponente, Carlos Infante, que también participa en todas las conferencias que tenemos en el área de capacitaciones. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, gracias
por este increíble aporte en cuanto al aprendizaje, ¿no? Estuvo tratando usted prevención, detección y abordaje de las dificultades de aprendizaje. Muy interesante la ponencia. Muchísimas gracias, A Magíster. ustedes.